Durante casi 300 años, la carrera de Indias fue el cordón umbilical que unía a España con el resto del mundo hispánico y fue una de las mayores rutas comerciales que se recuerdan. Con el Museo de la Carrera de Indias queremos dar a conocer este olvidado pero trascendental periodo de la historia humana. Para ello, contamos con historiadores, recreacionistas, profesores universitarios, divulgadores, recreadores 3D, así como otros expertos científicos y técnicos que expondrán en diferentes salas las diversas partes de nuestro museo. Que Sevilla fuera la sede desde la que se controlaran la navegación, la carrera de Indias hacia América. El principal producto de importación de la carrera de Indias en Sevilla y luego en Cádiz, como ya hemos dicho, fue la plata americana. Esta plata americana fue fundamental para la economía española, para la economía europea y para la economía mundial. En reales de 8, que esa moneda se llega a conocer como la primera divisa realmente internacional. En esta época mueres cristianamente o no, esto va a ser todo. Y también hay que decir que los tripulantes de estos navíos en la carrera de Indias tenían sus propios gremios, sus cofradías. Un pequeño resumen de lo que fue la indumentaria durante el periodo del siglo de oro. A reparar en las menciones que, o bien Don Quijote, o bien Sancho, u otros personajes de su obra, hacían sobre las Indias. El papel jugado por el papel en la carrera de Indias fue determinante para articular las relaciones políticas y humanas con las Indias. ¿Qué le pasaría por la cabeza a alguien que apenas había salido de un pueblo como este cuando pensase en las inabarcables Indias en el mar? Este museo os hablará de carreras a muerte, de supervivencia, de espantosas navegaciones, de aventuras sin par, de abnegación, de ambición, de desastres, pero también de generosidad, de hermandad, de técnica, de conocimientos, de fe, del ansia por saber, de expediciones increíbles, de sacrificio sin fin, de lealtad, de honor, de inigualables batallas. Será el transmisor de esta mítica ruta y el necesario eslabón de la cadena que nos enlaza a nuestros antepasados. Ellos se lo merecen. Y nuestros hijos se merecen saber lo que sus ancestros fueron capaces de crear. Desde China hasta Sanlúcar teníamos una vía de comunicación abierta en pleno siglo XVI con los medios del siglo XVI. De la épica carrera de Indias, gesta que a ambos lados del Atlántico nos pertenece. Fue la operación naval más prolongada y exitosa de la historia de la humanidad y Panamá jugó un papel importantísimo en su desarrollo a través de la feria de Portobelo. La carrera de Indias fue la experiencia económica, política, social y humana más importante que desarrolló la sociedad española en los últimos 500 años.